el orden espontáneo del mercado, que sí, que hay un orden espontáneo, pero eso no quiere decir que ese orden nos lleve a maximizar la felicidad del ser humano, ¿no? Como el comunismo, la idea de lucha de clase, todo esto está como pasado de moda, entonces vende mucho más estas nuevas luchas que llaman, ¿no? Estas nuevas luchas que no son las luchas principales. ¿Qué van a financiar? A asociaciones que se dedican a hablar de lucha de clases y de soberanía nacional. No. Lo que financian es todo lo que sea feminismo, transgenerismo, ecologismo, todo lo que no sea eso. Entonces ahí, entre que la izquierda va abandonando esas luchas, esas contradicciones principales, esto en el mercado vende más y encima lo fomenta más los grandes capitalistas. Entonces, claro, o sea, la tormenta perfecta para acabar con la izquierda. Canal que recomiendo bastante, yo lo sigo, realmente, vaya, que no es que por hacer la pelota ni mucho menos, tiene unos directos muy buenos, unos directos en los que trae diferentes invitados de no la misma ideología, ideologías diferentes, y tratan pues aspectos tanto de política actual, geopolítica, filosofía, bueno, metafísica, un montón de temas. Así que lo enlazaré también para que ustedes puedan verlo. Y hoy la temática que vamos a tratar es a ver la ideología que tenemos. ¿Qué ideología tenéis? Si somos de izquierda, somos de derecha, y todo fundamentado en, pues, diferentes ideas que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y se han establecido finalmente unos partidos políticos que han acaparado esas ideas, aunque, claro, eso ya también da para horas y horas de directo. Raúl, muy buenas, ¿cómo estamos? Pues muy bien hallado. Encantado de estar aquí por primera vez. También seguía tu canal y bueno, y también has participado en 2 directos míos. Sí, también está un par de directos. La verdad que muy bien, vaya, que son directos en los que uno está. Uno creo que estuve 3 horas allí y me sentí como Sí, en mi casa. último, ¿no? El último. Sí, que al final fueron 3 horas y pico, pero yo a las 3 horas ya dije, mira, que ya tengo que finiquitar. Bueno, vamos a partir de la pregunta base. Raúl, ¿qué es una ideología o qué son las ideologías? Pues hasta donde sé yo, hasta donde entiendo yo, hay distintas acepciones de ideología, ¿no? Distintas acepciones y distintas acepciones. Básicamente, o sea, distintos modos de entenderlo. Acepciones o perspectivas. O sea, en cuanto a definición, acepciones en cuanto a definición de lo que es ideología y también en cuanto al papel que le otorgas a la ideología, ¿no? O sea, ya en plan más de teoría filosófica, del papel que le otorgas a la ideología, que va mucho más allá de las definiciones, digamos, de diccionario, las definiciones de donde sea, ¿no? Entonces, empezando bueno, voy a mezclar un poco, creo yo, definiciones con visiones filosóficas. Las ideologías, en primer lugar, bueno, se suele decir, se podría discutir, pero bueno, pues más o menos hemos consensuado, más o menos la gente ha consensuado que las ideologías como tales nacen con la modernidad, es decir, con la Revolución Francesa, ¿no? O si acaso con la Revolución Gloriosa de Gran Bretaña, porque ya está el liberalismo ahí, ¿no? Ya está John Locke, ya estaba antes Thomas Hobbes, pero bueno, podemos asociarlo más o menos por eso, las ideologías con la modernidad política, es decir, a partir de la Revolución Francesa. Y bueno, y entonces, claro, desde una postura tradicionalista, o sea, es decir, ¿cómo se ven las ideologías desde la ideología tradicionalista, ¿no? Por ejemplo, pues se ven como sustitutos de las religiones o a veces se ven como secularizaciones de las religiones. Pero esto no es exclusivo, esto es la forma principal en la que la ideología tradicionalista entiende lo que son las ideologías, pero no es exclusivo de los tradicionalistas. O sea, esto de ver las ideologías como sustitutos de las religiones
o como secularizaciones de las religiones. Esto es algo que lo ha visto mucha más gente. Marx el primero, veía la secularización del judeocristianismo en el liberalismo, en el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Igual que los liberales ven la secularización, bueno, los liberales y otros, y también hay los conservadores tradicionalistas, ven en el marxismo una secularización del cristianismo, pues eso, y un cambiar, bueno, presentar también, básicamente, pasar de lo metafísico a lo terrenal, ¿no? O sea, que el paraíso, en vez de estar en el más allá, está aquí en la tierra. Y la verdad es que tienen razón, o sea, por más que yo me adhiera al marxismo, sí que tienen razón los que, y bueno, y algunos marxistas lo han reconocido. O sea, algunos marxistas, sobre todo, claro, los marxistas más heterodoxos, pero sobre todo Walter Benjamin, o sea, decía que en efecto, que el comunismo, en efecto, había un claro componente mesiánico, claro componente de promesa de una tierra prometida, de promesa de un paraíso terrenal, pero él, en vez de verlo como una falla, como lo verían otros antimarxistas, o como un engaño, él lo veía como que le daba potencia, como que ese componente mesiánico tal le daba potencia, pero claro, al mismo tiempo ese componente es una bomba de relojería. O sea, sabemos que prometer el paraíso en el más allá, en el más allá, proponer el paraíso en el otro mundo, la idea de salvación, ya eso es una bomba de relojería, como se ha visto, las religiones abrámicas. Pero eso, secularizarlo y convertirlo en prometerte el paraíso en la tierra, yo creo que es todavía más peligroso. Es todavía más peligroso. Aquí pido disculpas porque me he alargado y me he metido por unos. He ido como haciendo paréntesis y paréntesis de paréntesis, pero intento centrarlo de nuevo. Porque ya he mezclado. Sí, Raúl, sí. mientras tú estabas hablando, he pensado yo, digo, bueno, realmente para mí, si yo fuese el entrevistado, porque también muchas veces hay que ponerse en el lugar del entrevistado, realmente la ideología que cobró forma y ha tenido bastantes siglos de aceptación ha sido la de Adalberón de Laón, la de la teoría de los tres órdenes. Los oradores, los bellatores y los laboratores. Esa idea en la que, ¿no?, los que guerreaban, los que oraban, hacían funciones especializadas, ¿no? Los que guerreaban pues defendían a la comunidad, los que oraban defendían el alma y claro, los otros hacían una función menos especializada y ¿qué hacían? Pues sustentar a las otras dos clases. Y claro, eso se ha mantenido, pues yo creo que esa teoría del año 1000 y pico. No, sí, del año 1000 o 1000 y pico, sí, no, o sea, me parece buenísimo, porque yo precisamente estaba diciendo antes que es discutible, o sea, que más o menos se consensúa que las ideologías nacen con la modernidad, pero yo he dicho que eso podía ser cuestionable y en efecto, o sea, lo que has dicho tú, eso sería como claro, es que normalmente, pues yo pienso, ¿qué había antes de las ideologías? Pues lo que había era religiones, y las religiones más o menos los daban todo. Pero claro, no solo religiones, es verdad lo que has dicho tú, o sea, esa ideología que es eso, que es milenaria, digamos, si no más. O sea, bueno, milenaria, a ver, que tú planteas que tenía un milenio, pero yo creo que tiene mucho más que un milenio de antigüedad, porque eso es, en parte, lo que has dicho es el antiguo régimen, básicamente, ¿no? Los nobles, que son los guerreros, ¿no? Los feudalismo. El clero, ¿no? El clero, es que no sé si has nombrado al clero, porque has nombrado a los laboratorios, a los trabajadores, claro, que estarían abajo. Bellatores, oradores, bellatores que luchan, oradores que rezan y laboradores que son los laboradores. Claro. Oradores, yo traducía literalmente oradores. Claro. Pero no, que oran, que rezan. Claro, entonces es el clero. Entonces es el clero. Claro. Pero, claro, es que yo estaba pensando, se te ha olvidado una clase muy importante, el comerciante, el burgués. Y por eso te digo que es mucho más antiguo que el antiguo régimen europeo. Porque, o sea, el antiguo régimen europeo, o sea, tendríamos
bueno, tendríamos primero la realeza, la realeza también, a la cabeza de todo. Por debajo estaría la nobleza, después estaría la burguesía, que la burguesía sería pues artesanos, sería comerciantes también, o los artesanos serían más comerciantes, la burguesía era más bien comerciantes, ¿no? Y luego, claro, y luego sí, lo que sería el pueblo llano serían campesinos y artesanos, ¿no? Más o menos, más o menos. Sí, entonces, es que esto mismo es la sociedad de castas de la India. Esto mismo es la sociedad de castas de la India. O sea, lo que pasa es que ahí los brahmanes, claro, es que ahí en la realeza es sustituida por los brahmanes, que en realidad los brahmanes son oradores, en realidad son el clero, en realidad son, o la cabeza del clero. Entonces, claro, en la India cambia eso simplemente. Cambia que el clero se coloca en el lugar de, por decirlo así, o el clero se coloca en el lugar de la realeza o el clero se hace realeza, ¿no? El clero es la realeza, entonces eso, los brahmanes, luego serían los atrillas, ¿no? Son los guerreros, también serían los nobles, los comerciantes, no me acuerdo el nombre, los comerciantes no me acuerdo el nombre de cuál era, y luego los trabajadores que tampoco recuerdo el nombre, y al final del todo, una clase que tampoco estaba en el antiguo régimen en principio, que son los intocables, que se corresponde bastante con lo que hoy llamaríamos lumpen. Con lo que el mismo Marx llamó lumpen proletariado. Es decir, claro, si el proletariado está en la clase más baja, los trabajadores, pues, claro, por debajo del proletariado y muchas veces contra el proletariado, está el lumpen proletariado, que se corresponde más o menos, ¿no? con la casta de los intocables en la India. Entonces me parece un apunte muy, 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 o sea, muy interesante todo lo que se deriva de ahí, claro. Porque Esa sería cuando, como la gran ideología, ¿no? Sería como las grandes ideologías antes de la era moderna serían las religiones y la sociedad de castas o de estamentos, ¿no? claro, ya en este caso el ámbito de la India, porque la India prácticamente, bueno, un subcontinente, o China también, que China siempre es como, del punto de vista eurocéntrico que tenemos, muchas veces es olvidada, ¿no? Por cuando hacemos algún análisis, ¿no? Que nos quedamos circunscritos a, bueno, España, Europa y la zona más o menos del Mediterráneo, Magreb, y como que se da un poco de lado China, pero sobre todo por el desconocimiento, ¿no? Que para eso hace falta, pues, tener unos conocimientos sobre esa materia. Yo, por ejemplo, yo de la cultura china y de la historia china, pues, muy poquito. Así que no podría yo abordar ese término. Pues vamos a la Edad Media. En la Edad Media tenemos Maquiavelo. Maquiavelo realmente lo que hablaba era de una teoría del poder, era de cómo conseguir el poder, cómo mantenerse en él. Con esa idea, ese libro, ¿no? El Príncipe, ¿no? Que creo que está fundamentado para Fernando el Católico, me parece, ¿no? O para Carlos, el emperador Carlos era, ¿no? Ahí está. Bueno, yo oí que era o bien para los esta dinastía de Florencia, los Medici. Los Medici. Yo no sé si era para un príncipe Medici, pero lo que más he oído era que era así sobre Fernando el Católico. Yo lo que más he oído era eso. O que se inspiraba en Fernando el Católico, igual se inspiraba en Fernando el Católico, pero el libro lo dirigía a un príncipe italiano, no lo sé. Eso. Pero ese libro sí lo he leído, pero es muy importante. ¿Y qué puede decirnos de Maquiavelo? Porque yo, la verdad, que ese libro no me lo he leído. Bueno, algunas notas, algunas referencias, algo de Maquiavelo sí he leído, pero no, la verdad que, ¿cómo puede explicarnos? Sí, yo recuerdo poco, recuerdo poco porque lo leí hace muchísimos años. Tendré por ahí citas guardadas y las busco y tal. Pero, a ver, básicamente del principio de Maquiavelo, pues claro, también volvemos a la visión, a visiones ideológicas de Maquiavelo. Pues una visión, la visión, antes que hablábamos de los tradicionalistas, pues también les pasa, también los tradicionalistas suelen acusar a Maquiavelo de desligar la ética y la política. O sea, como que convierte la política en una monstruosidad porque la desliga de la ética. Pero en realidad desde una posición más materialista, como la de Gramsci, por ejemplo, que decía que el príncipe de Maquiavelo debía ser el referente del Partido Comunista, y para otros muchos y para otras muchas ideologías
que no, pues eso, que se dan cuenta, básicamente que se dan cuenta de que eso de que Maquiavelo separó la ética de la política, eso es como lo de Casablanca, ¿no? ¡Qué escándalo! Aquí se juega. Quiero decir, que era un secreto a voces, que la política funcionaba así. O sea, que simplemente Maquiavelo lo que hizo es decir implícitamente lo que ya los gobernantes hacían. El decir, lo que decía Maquiavelo era decir explícitamente lo que los gobernantes ya solían hacer o decir de modo implícito. Sí, básicamente. De todas formas, no me he quedado, como me he dado vueltas, como he dado muchas vueltas con las ideologías, porque he empezado a analizar la ideología desde el punto de vista de, o sea, las ideologías desde el punto de vista de una ideología concreta, entonces se ha hecho ahí como una espiral. Bueno, pero vamos barriendo. Si quieres intento acabar de definir más o menos lo que son las ideologías o de ver lo que... Perfecto. Ahí te corté y hice yo una interpelación, disculpa. No. Sí, estuvo muy bien porque salió un tema muy interesante del que se puede tirar mucho. No, yo estaba intentando, pues eso, distintas acepciones de ideología, distintos modos de entenderlas a nivel filosófico, que hemos dicho ya, y que se puede comprobar que muchas veces funcionan como sustitutos de las religiones, secularizaciones de las religiones, eso opera, o sea, no es que se pueda aplicar a todos los casos, a que en todos los casos sea sustituto o secularización de la religión, pero que eso está operando en gran parte de la población, ¿no? Luego la visión marxista, que es las ideologías como falsa conciencia de la clase dominante, que le mete en la cabeza a la clase dominada unas ideas que no defienden sus intereses, sino que defienden los intereses de la clase dominante. Y eso también tiene un paralelismo con la India. Por eso me gusta mucho que hayas tirado por ahí, por lo de ideologías antiguas. Tiene mucho paralelismo en la India, porque el hinduismo también funciona, o sea, la sociedad de castas y su legitimación religiosa, eso también funciona para que el de clase baja y el intocable, que está todavía más abajo, pues no se quejen y piensen básicamente con la idea de decirles cuando os reencarnéis, si os portáis bien, quizá os reencarnéis en una casta superior, ¿no? Que se parece también al cristianismo de cuando le decía al pobre o al esclavo, bueno, en el cielo te salvarás, y de hecho cuanto más esclavo y cuanto más pobre seas, más te salvarás, cuanto más sufras, así que no te rebeles y sé sumiso. Entonces eso ha funcionado, tanto el cristianismo como el hinduismo como el liberalismo han funcionado a lo largo de la historia como ideología, como falsa conciencia implantada en la clase dominada para que no se rebele. Y eso, por eso me parece buenísimo que haya sacado eso, que haya sacado la ideología, digamos, sí, le podríamos llamar la ideología tradicional, sería esa. Porque sería al final lo que defienden los tradicionalistas, ¿no? El antiguo régimen, o sea, están defendiendo sociedad estamental, pueden defender, y si son así como más indoeuropeístas, por no decir otras palabras prohibidas, pues sería de defender la sociedad de castas de la India, por ejemplo. O sea, el ébola, por ejemplo, el tradicionalismo perennialista de ébola, que en España defienden Ernesto Milá y el de la Viuda del Lobo, que no me acuerdo la del nombre, pues ese tradicionalismo perennialista, ese tradicionalismo eboliano, en efecto, su principal referente es la sociedad de castas de la India y la espiritualidad india. Me quedo, Raúl, con esa frase que has comentado, ideología como falsa conciencia. Yo a los chavales, allí en las clases, por lo menos hablando, claro, este año en segundo de eso, pues se ve más o menos pues historia medieval, historia moderna. Entonces, ahí, pues algo de ideología hay que tocar, ¿no? Para que por lo menos vayan asimilando eso, ¿no? Y yo hice una comparación de la ideología, pues, comentando ciertamente lo de Adalberto de la. Decía, a ver,
la gente no que fuese estúpida. La gente cuando le decía a lo mejor allí el que mandaba, el noble o el cura, o el jerarca de la iglesia tal o cual, que tenían que ser, lo has comentado tú, ¿no? Tienen que ser sumisos, que ya en otra vida ya serán libres y ya pues estarán libres de toda pena, toda carga y serán felices y será una maravilla. La gente, bueno, eso en cierta medida podría creerlo o no creerlo, pero sobre todo lo que había es un monopolio de la violencia. Y ese, el monopolio de la violencia, más eso, pues como que, ¿no? Para que la gente estuviese sumisa. Y yo le puse un ejemplo y digo, mira, eso como hoy pasa, solo que, claro, muchas veces es complicado en este mundo ir remar contra corriente, ¿no? Eso es lo que pasa hoy, por ejemplo, con personas, gente que, por lo que sea, en grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, incluso se puede hasta casos hasta en Málaga, que con 40 años pues tienen un trabajo inestable, están compartiendo pisos desde hace un montón de años y que esa persona crea que su máximo problema no es pues su situación económica o la situación económica general o el tema de la vivienda, no. Que el máximo problema es el cambio climático. Y digo, eso es una ideología. Porque para esa persona, el máximo problema, ¿cuál tiene que ser? Pues tener un trabajo estable, tener una vivienda propia y si lo considera o no, crear una familia, pero por lo menos que viva en una casa, ¿no? Que es de lógica, ¿no? Pero cuando gente que está en esa situación cree que su máximo problema es el cambio climático, quiere decir que los que mandan han creado una ideología, la han instrumentalizado para hacer que nada cambie, que el status quo económico-social no cambie, ¿no? Entonces, por eso, aquí para las personas que están viendo el directo, bueno, la ideología, esto parece como qué rollazo, ¿no? Pero realmente la ideología es eso, es lo que tú has comentado antes. Falsa conciencia, ¿no? Crear una conciencia en el pueblo para que nada cambie, ¿no? Lo que pasa es que, claro, has elegido una cuestión en concreto que igual no es tan menor. El cambio climático es que has ido a coger una cuestión que igual no es tan menor, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero quiero decir que podríamos hablar de lo típico, de poner por delante la lucha de géneros por delante de la lucha de clases, de poner poner el foco. De poner el foco en el hombre heteronormativo occidental en vez de poner el foco en los hombres o mujeres occidentales o no occidentales que realmente tienen poder y que realmente nos están dominando política y económicamente, ¿no? Entonces está claro que ahí pues esta nueva izquierda, pues claro, esta nueva izquierda sí que está sirviendo para eso, claro, está sirviendo para apartar, o sea, como cada vez hablan menos de lucha de clases, no voy a decir tampoco esto de que porque a veces se caricaturiza o se exagera y dicen, no, es que la nueva izquierda ya no habla nunca de temas económicos, no. Eso es falta de la verdad. Sigue hablando de temas económicos, por supuesto que sí. Y sigue hablando de temas políticos. Pero ¿qué ha pasado? Pues que ya sea porque el mercado demanda más, el hablar de feminismo, hablar de ecologismo, vamos a poner, hablar de racismo, hablar de transexualidad, de transgenerismo y esto, como el mercado demanda más eso que hablar de lucha de clases y lucha de estados y de imperios, le doy toda la razón a Armesilla, el motor de la historia es la dialéctica de clases, estados e imperios, y que van unidas o que son tres momentos de una misma dialéctica. Eso me parece que es un gran hallazgo. Bueno, es un gran hallazgo, no, por su parte, no, por parte de Gustavo Bueno. Eso ya viene de Gustavo Bueno. Yo aprendí mucho de Gustavo Bueno, pero luego me di cuenta de que la Fundación Gustavo Bueno era una secta tremenda y es en plan, gracias por los servicios prestados, pero adiós. Es curioso, además la pregunta que tú has hecho hoy, ¿cuál de los dos grupos estos, Frente Obrero Núcleo Nacional, son sectas? Es curioso, ¿eh?
Y se me ha por olvidado, desgracia, es verdad, es que se me ha olvidado poner la Fundación Gustavo Bueno, ahora me doy cuenta. Tenía que haber puesto también, lo que pasa es que como he puesto organizaciones políticas, pero casi eso, o sea, pero tenía que haber incluido la Fundación Gustavo Bueno porque también esa pugna por ser una de las mayores sectas que hay, no, es que yo creo que es la mayor secta ideológica que hay en España. Y ojo, digo la Fundación Gustavo Bueno, no digo todos los discípulos de Gustavo claro, Bueno, que luego se han ido desperdigando, unos se han ido alejando un poco de otros y se han ido incluso enfrentando entre sí, a veces a muerte, a veces a muerte. Que Armesilla, el Rojipardo, digamos, enfrentado a muerte con el este que se metió en Vox, el murciano que se metió en Vox. Bueno, no me acuerdo, pero uno de los discípulos de Gustavo Bueno que se metió en Vox. Entonces, claro, el liberal conservador, discípulo de Gustavo Bueno, enfrentado a muerte al Rojipardo, digamos, que también es discípulo de Bueno. O sea, que ahí ha habido ya muchas. Pero se me ha quedado un momento, se me ha quedado un poco para cerrar, como siempre me voy claro. por los cerros de Úbeda y tal, se me ha olvidado acabar el argumento sobre que por qué ocurre esto de que la izquierda habla cada vez menos de las cuestiones principales, lo que diría el marxista, las contradicciones principales, que sea lo que afecta a la economía y a la política, mientras que habla cada vez más de contradicciones, diríamos, secundarias o terciarias, que podría ser, pues, eso, el feminismo, transgenerismo o ecologismo. Bueno, ya digo, lo del cambio climático yo me parece que es bastante principal, pero dejando eso a un lado, yo decía, ¿esto por qué es? ¿Porque lo demanda más el mercado? Sí, claro. Pero el que lo demande más el mercado, también, o sea, que no es solo eso. No es que solo que el mercado es sí, porque el orden espontáneo del mercado, que sí, que hay un orden espontáneo, pero eso no quiere decir que ese orden nos lleve a maximizar la felicidad del ser humano. No, eso no. Pero existe ese orden espontáneo, y es verdad que vende más hoy día, porque además como el comunismo, la idea de lucha de clase, todo esto está como pasado de moda, y como está muy mal visto en general, está bastante mal visto en las sociedades liberales, aunque la izquierda sociológica se sienta más cercano, pero esto ya es algo como pasado de moda. Entonces vende mucho más estas nuevas luchas que llaman, ¿no? Estas nuevas luchas que no son las luchas principales. Entonces, claro, ya no solo que en el mercado esto venda más, sino que conviene mucho más a los que manejan el mercado, o sea, a los grandes capitalistas. Les conviene mucho más y de hecho lo fomentan, claro, y financian. O sea, la Fundación Rockefeller, la Soros, como bien sabemos, Open Society de Soros, que por más que le llamen marxista cultural o algunos locos le llamen comunista o algo así, es un liberal, es un ultraliberal, exactamente igual que los Rockefeller, que los Ford, que todos estos que financian, que van a financiar a asociaciones que se dedican a hablar de lucha de clases y de soberanía nacional. No. Lo que financian es todo lo que sea feminismo, transgenerismo, ecologismo, todo lo que no sea eso. Entonces ahí hay, digamos, una tormenta perfecta que se da entre que la izquierda va abandonando esas luchas, esas contradicciones principales, esas luchas en las luchas principales, y encima esto en el mercado vende más y encima lo fomenta más los grandes capitalistas. Entonces, claro, se da la tormenta perfecta para acabar con la izquierda. Porque además vemos que al centrarse cada vez más en estos temas se está desprestigiando más. Yo siempre digo que esto es una izquierda que se está devorando a sí misma, que es que se está suicidando. Bueno, Raúl, vamos a irnos, bueno, hemos avanzado un poquito, pero vamos a irnos un poquito más atrás en el tiempo y a esa época de la Ilustración y de la Revolución Francesa, cuando se supone, ¿no?, lo que siempre más o menos los historiadores y personas que nos dedicamos a, divulgación, entendemos que surge el concepto de izquierda y derecha, ¿no?, que surge de cuando ¿no?, el inicio de la Revolución Francesa, los que estaban a la derecha, los que estaban a la izquierda, estaban a la derecha los que querían la unión del trono y altar, y los que estaban a la izquierda, los que querían pues una constitución
una soberanía popular o nacional, bueno, en definitiva, un Estado como democrático como se entiende hoy en día. Claro. Esa idea, ¿tú la puedes refutar? ¿Tú crees que realmente izquierda y derecha no nace ahí? ¿Nace más tarde? ¿Tú qué opinas de eso? No, yo creo que nace ahí, y no solo es que nazca ahí, es que yo creo que ese es el referente, claro, es el referente, o sea, nace ahí, es como el pilar de todas las izquierdas que luego van surgiendo, todas las izquierdas distintas entre sí y enfrentadas entre sí que van surgiendo, pero obviamente el pilar está ahí, el pilar ya no solo a nivel histórico y a nivel de tradición revolucionaria, sino al nivel filosófico, a nivel ideológico que decimos, o sea, porque también, porque eso de estar a la izquierda o a la derecha, eso de entender izquierda y derecha no como ideologías o conjunto de ideologías, sino como posiciones en el tablero político. Y entonces, claro, remitiéndonos a ese origen del término, es como podemos entender izquierda y derecha, yo creo que de la forma más objetiva y de la forma más útil, que es eso, los que defendían los privilegios del clero, de la nobleza, de la realeza, o sea, los que defienden una sociedad estamental, y los que defienden una sociedad en que no hay estamentos, una sociedad con igualdad ante la ley. Entonces, y es básicamente, es decir, por decirlo en términos muy, muy simples, izquierda es los de abajo, derecha es los de arriba. Así, o Mira, sea. Raúl, aquí un suscriptor comenta, un oyente comenta que Metal Cowboy, que en el Parlamento inglés se divide en laboristas y Tories. Yo creo que eran los Tories y los Whigs, ¿no? Los Tories que eran como más de ¿no? Cuando la época de Cromwell, ¿no? Y ya, ¿no? Ya llega Jacobo II, creo que fue, ¿no? En el 1668 y se crea el parlamentarismo inglés y se asienta. Estaban los Tories, que eran como los conservadores, y los Whigs, que realmente son los liberales, solo que ya en el siglo XIX aparece ya las Trade Unions, ¿no? Aparece ya, por así decir, el movimiento sindical, y ya nace ahí como, por así decir, el asociacionismo obrero, ¿no? Y ya habrá representantes obreros, ¿no? Con el cartismo y todos esos fenómenos. Pero se puede decir que en la Inglaterra, lo que comenta aquí este suscriptor, la Inglaterra del siglo XVII, final del siglo XVII, había ya un sistema parlamentarista de izquierda a derecha, había similitudes con la Francia de inicio de la Revolución, ¿no? Eso, la verdad que es un tema que yo, Sí, sobre todo el parlamentarismo inglés, sé muy poquito. Sé lo que acabo de decir. ¿No? Es que a Gran Bretaña le pasa un poco lo que a España, que it's different. It's different. Es excepcional en muchas cosas, Gran Bretaña. Y tampoco si yo conozca mucho, pero sí, los Tories y los Whigs, que además siempre confundo los términos, siempre confundo cuáles son los liberales y los conservadores. Tú me has recordado ahora que los Tories son los conservadores y los Whigs los liberales, ¿no? Y los Whigs los liberales. Y que Claro, luego, claro, los Tories conservadores y los Whigs liberales. Sí, y que luego, claro, cuando empiezan las trade unions y tal, y ya es cuando surge el Partido Laborista, que sería la izquierda, claro. O sea, cuando solo existían Tories y Whigs, en principio podemos entender, según la definición esta así más objetiva, más de posición política, que sería la izquierda, los Whigs, ¿no? Y la derecha, los Tories. Claro. Luego cuando surgen los laboristas, entonces los laboristas son la izquierda y la derecha son tanto los Tories como los Whigs, solo que es una derecha o bien más liberal o bien más conservadora, ¿no? Luego también se confunde un poco. Y que, por cierto, Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, fue parlamentario Tory. No sé si la gente lo sabe. Ah, no lo sabía. Yo sabía que era políticamente más bien conservador, pero no sabía que fue parlamentario inglés. ¿Sí? Sí que lo fue. Ganó, O sea, donde además de piloto, además de practicar esgrima, además de escribir, además de... una historia creo que también. Sí, es un hombre del Renacimiento, la cantidad de cosas que ha hecho ese tío.
Y encima el cabrón, no quiero ir por el tema musical, pero bueno, ya que lo compartimos el metal, el ver al tío con casi 70 años que tendrá, que manteniendo la voz en plena forma, conciertos de 2 horas, corriendo de un lado a otro del escenario, ese tío es Dios, o sea, es el superhombre. Bruce Dickinson es el superhombre. La verdad que es un personaje a tener en cuenta porque, al fin y al cabo, Iron Maiden es un grupo de rock duro heavy metal británico y que, bueno, poco a poco, pues, la fama y lo que es la leyenda, pues, se vaya consolidando, porque, bueno, a lo mejor en este año, a lo mejor hace 20 años, eran más los seguidores de la banda, pero es que ya se va convirtiendo más o menos en una leyenda. Claro, o sea, van ocupando, van como al, ¿cómo se llama? Como el salón de la fama del rock and roll, van a ese lugar ya en el que están los Beatles, por ejemplo, ¿no? Ya como, y además, claro, tú que eres historiador, coño, es que las canciones de Iron Maiden hay mucha historia. O sea, hay mucha historia con mayúsculas e historias con minúsculas, las dos muy interesantes. Las dos muy interesantes. La verdad que sí. Si nos ponemos en el tema de izquierda-derecha, ¿no? Que es lo que estamos centrándonos hoy, ¿cuándo empieza a usarse para ti el término izquierda-derecha de forma peyorativa? ¿En qué momento de la historia crees tú que empieza a surgir? No, los cuernos era porque decían por ahí viva Black Sabbath. Sí, Birmingham es una ciudad totalmente del Partido Laborista, claro, y es que no es casualidad, no quiero volver esto a la música, pero no es casualidad que Black Sabbath estuviera en una ciudad como Birmingham, una ciudad ahí muy industrial, porque es el metal, por algo es el metal. Y Tommy Iommi trabajaba en la metalúrgica y se cortó la yema del dedo por trabajar en la metalúrgica. Vale, ya no hablo más de cosas, pero como veo aquí más metaleros también, no pueden faltar los guiños. Pues sí que me he ido el tema y se me ha olvidado la pregunta que me habías hecho. ¿Izquierda y derecha? Y que cuando se utiliza el término izquierda-derecha de forma peyorativa para atacar al adversario político. Porque eso es algo que es muy, ¿no? Muy que está, ¿no? A nivel mediático, a nivel de los partidos políticos, lo utilizan como extrema derecha, extrema izquierda. Pero eso, ¿cuándo nace? Y una pregunta que te hago no solo para los oyentes, también para mí, porque, no sé, ¿nace en el siglo XX? ¿Cuándo nace, crees tú? Es que, claro, es que yo, o sea, izquierda y derecha tan apenas se han usado como insultos. Lo que se usa como insultos es rojo, facha, ultraizquierda o ultraderecha, fascista, comunista, pero izquierda y derecha, no sé. ¿Tú lo has visto muchas veces utilizado como insulto en el presente o en el pasado? Bueno, ahora sí, ahora los de, bueno, algunas radios o televisiones Digo, utilizan extrema izquierda y derecha a izquierda seca. para hablar de Izquierda y lo que derecha a digo seca. ahora. Sí, perdona, es que además ya lo he dicho, pero que lo que se utiliza como insulto es ultraizquierda o ultraderecha, pero izquierda y Claro, derecha digo secas. ultra extrema. Bueno, ya, pero ya metiéndole ya el apelativo de extrema o ultra, extrema ultra, eso ahora se usaba hace 20 años, hace 30 años, pero ¿cuándo empezó a usarse? Porque yo no sé, en los años de los fascismos, en la época entreguerras, ese término no se usaba de forma peyorativa, es que ni se usaba, ¿no? Creo yo. La verdad es que no tengo ni idea de cuándo se empieza a usar, no tengo ni idea de cuándo se empieza a usar, porque, claro, o sea, si incluso en la guerra mundial y en nuestra guerra civil, lo que no se hablaba de ultraderecha ni de extrema derecha, sino que se hablaba de fascismo, y se hablaba de la derecha, sí. O sea, en la República, en la Guerra Civil, se hablaba de la derecha, se hablaba de la izquierda, pero no se hablaba de ultraderecha, ultraizquierda, se hablaba de fascistas, comunistas, anarquistas. Pero, o sea, quiero decir, la verdad es que no lo sé, pues supongo que es después de la Segunda Guerra Mundial, me imagino. O sea, claro, En los discursos de la pasionaria, que hay un montón de discursos de la pasionaria atacando a la derecha, pues
te refería a cualquiera que fuese, por así que estaba ya en la acera, de la acera, que era realmente nacionalcatolicismo, ¿no? De la acera hacia la derecha, ya todo le metía el apelativo de fascista. Le metía eso. Sabía, ya aquí se ha conectado un momentillo Rafa, bueno, al que saludamos. Saludos, Rafa. Y enhorabuena por los 1000 suscriptores. Enhorabuena te lo has ganado a pulso ahí trayendo un mogollón de invitados haciendo directos todos los días. La verdad que el canal Rafa va viento popa y bueno, siempre tiene invitados curiosos, gente que trae, bueno, puntos de vista bastante llamativos y bueno, la verdad que a mí me encanta el canal de Rafa. Bueno, Raúl, una persona, ahora mismo, ¿vale? Vamos a hacer ahora mismo, para que sea de derecha, ¿qué tiene que tener? Y es un poco complejo porque está cambiando un poquito la cosa. Para que sea de derecha, ¿qué tiene que hacer? Mira, yo aquí he reciclado parte del guión del último directo, entonces igual repito alguna cosa que dije en el último directo, no, en el último en el que estuviste tú, el de la red de canales contra la polarización, la segunda parte. Pues ahí yo decía que izquierda y derecha, pues eso, que sí que es verdad que cada vez son más confusos, pero que yo creo que siguen teniendo cierta operatividad. O sea, que la tienen cada vez menos, pero que aún mantienen cierta operatividad y que cuando queremos hablar de forma muy sintética, cuando queremos usar la economía lingüística, pues todavía puede ser útil hablar de izquierda y derecha, incluso puede ser útil hablar de ultraizquierda y ultraderecha. Yo creo, o sea, luego cuando desarrollas, pues haces todas las distinciones, todas las aclaraciones y todos los matices. Pero cuando tienes que dar un mensaje... Y después, perdón, te preguntaré por el centro político. Ahí, que ese vacío que tenemos ahora. Pero bueno, primero el patrón de derecha y si tú lo consideras, ¿cuántas derechas hay? Yo sé que para ti y para mí, derecha e izquierda son posicionamientos políticos, además tú lo acabas de explicar antes muy bien, ¿no? Izquierda es un posicionamiento político dentro de un parlamento o dentro de un espectro político de un país o de un entorno cultural. Pero siguiendo esa forma de analizar los partidos políticos y situarlos, ¿qué serían los patrones de la derecha y qué tipo de derecha habría? Sí, pues, a ver, como decía, pues esto, que todavía es útil. Cuando quieres ser muy sintético, muy sintético para que la gente te entienda, pues todavía es bastante operativo, bastante útil, como decía, hablar de izquierda y derecha, hablar de extrema izquierda y extrema derecha, pero ya eso cuando te pones a desarrollarlo, cuando te pones ya no a grandes trazos, sino cuando quieres hilar más fino, pues ya eso se pone bastante en cuestión, eso se vuelve ya más ambiguo y más confuso, ¿no? Entonces, pues tenemos los packs ideológicos, ya sabemos que los packs ideológicos, pues bueno, las ideologías se dividirían en ideologemas. Los packs ideológicos, en ideologemas que algunos sí que son coherentes entre sí, ¿no? O sea, que algunos tienen relación entre sí, por lo tanto son coherentes, pero hay otros elementos, otros ideologemas de esos packs que son bastante arbitrarios y por tanto bastante incoherentes, ¿no? Pero más allá de esos packs, pues yo creo que eso, a muy grandes rasgos, las izquierdas siguen defendiendo la justicia social y en la justicia social, lo que decíamos antes, la justicia social va incluido lo económico, pero también va incluido la cuestión de género y también va incluido la cuestión cultural, religiosa, o sea, la diversidad de aceptar, de considerar igual al que es distinto e intentar igualar. O sea, la izquierda básicamente, o sea, reduciendo izquierda a socialismo,
que es al socialismo en un sentido amplio, ¿no? O sea, desde socialdemocracia hasta comunista, pasando por todas las subramas, ¿no? Pues es igualdad frente a la... No, frente a libertad, claro. Ayuso, por ejemplo, Ayuso lema era comunismo o libertad, claro. Pero para la izquierda es igualdad y libertad positiva frente a desigualdad y libertad negativa. No nos vamos a poner aquí... bueno, libertad positiva es que realmente tengas medios para hacer cosas. Y la libertad negativa, la que defienden los liberales, es libertad en abstracto, que no te impidan hacer cosas. Ya que tengas medios, les importa una mierda, por decirlo así. ¿Que no si querías añadir algo? Sí, sí. Entonces tenemos más o menos el pack ideológico de un lado y de otro. Pero hay veces que te encuentras gente que el pack ideológico no lo tiene completo. Por ejemplo, en el ámbito de la derecha puede haber gente que sea, por así decir, hablando de España, patriota o españolista, socialmente conservadora, pero que sea antitaurina y sea ecologista. Eso se da. Eso se da. Sí, sí. Y después, el eso es claro, pero eso es salirte muy poquito. Eso es salirte muy poquito del paquete. Hay otros que se salen mucho más. Hay otros que se salen mucho más. Iba a añadir también la cuestión pues, de género, identidad de género. Y anoche, leyendo sobre. Porque, claro, en la encuesta que yo hice con Rafa el otro día, se me pasó, y ahí cometí yo un fallo, porque he leído esta mañana una noticia, un artículo de, no sé si es del Mundo o de... Mira, aquí está Jesús, que también saluda. Saludos para Jesús, que antes tuvo el directo con él. Pues en esa... lo diré, que retomo. En ese artículo se veía cómo en el reparto de escaños a Alianza Catalana le daban 2 escaños. Bien, y a mí eso se me pasó, porque yo sé que Alianza Catalana tiene ya representación en el Parlamento de Cataluña. Y este partido, Alianza Catalana, es un partido ultranacionalista catalán, anti-inmigración, pero anti-inmigración tanto marroquí como española, como andaluza, extremeña, de cualquier sitio. Y consideran que Cataluña es una colonia de España. Pues la líder del partido, que es Silvia Oriols, para mí que es Silvia Oriols, ella es totalmente partidaria de los derechos LGTBI, trans y todo este pack. Entonces, es para que veamos cómo no cumple el pack completo. Es un identitarismo de derecha nacionalista catalana, excluyente, pero eso que realmente es algo que y la izquierda woke lo tiene, lo contempla. Por tanto, que es curioso, ¿eh? El tema este de los parámetros ideológicos hoy en día no son tampoco tan claros. Es que, no sé, ¿cómo tú lo ves? Claro. Por fortuna, yo lo que decía, por fortuna hay mucha gente que se sale de los pactos ideológicos y mucho más allá de que no le gusten los toros o de que sean ecologistas. O sea, mucho... Pero me ha hecho gracia esto que has comentado, porque me ha hecho gracia porque la gente igual no se va a esperar la respuesta. Pero esta combinación que has dicho tú, esta combinación de políticas anti-inmigración, de políticas identitarias culturales o etnoculturales, combinadas con cierta defensa del feminismo, con cierta defensa de lo que llaman, entre comillas, ideología de género, pues es que fíjate que eso confluye con mi posición. Eso confluye bastante con mi posición. Lo que pasa es que les falta algo clave, que es ser antiliberales. A ver, soberanistas ya son, pero claro, soberanistas dentro de la Unión Europea. O sea, en realidad están perdiendo soberanía, en realidad, porque no se dan cuenta de que dentro de España, o sea, que España, aunque ya haya cedido la soberanía a Estados Unidos y a la Unión Europea, pues aún así España tiene más fuerza, o sea, tiene más fuerza en un momento dado para ejercer su soberanía que una Cataluña independiente, que es mucho más pequeña, ¿no? Entonces, por ahí es interesante también por el partido de Wilders, ¿no? Wilders se llama la ultraderecha holandesa.
Bueno, Sí, el Partido Libertad. Lo que llamaban ultraderecha holandesa, que efectivamente, lo mismo que has dicho tú, igual que era muy anti-islam, muy anti-inmigración, al mismo tiempo también defendía, pues eso, defendía ciertas políticas, vamos a llamar, políticas de género, y en efecto, por eso no se le puede llamar extrema derecha de ninguna manera, ¿no? En todo caso, eso podría ser una extrema derecha de, no sé, de dentro de un siglo, dentro de medio siglo, igual podría eso ser una ultraderecha, pero hoy por hoy, si defiendes políticas de género, digamos, de ninguna manera te puede llamar ultraderecha. Como muchos te podrá llamar centro derecha o centro, porque antes he hablado del centro, claro, el centro no tiene no tiene ni una base ideológica ni tiene un origen histórico. El centro es simplemente una posición entre, o sea, en un momento dado, por lo que decíamos, que la extrema derecha del futuro igual sí que puede ser como la de Wilders o como la de Alianza Catalana de querer mantener la identidad no cultural al mismo tiempo que defiende políticas de género. Claro, en el futuro, hoy no. Hoy sabemos que pues esa posición, pues eso está o en la izquierda o en el centro, o como mucho en lo que llaman centro derecha, que sería el PP. Entonces, claro, el centro siempre es relativo a la posición que mantiene la derecha y la izquierda hegemónica de cada época. O sea, de cada época, y claro, y como ocurre hoy por hoy, como la derecha hegemónica y la izquierda hegemónica están cada vez más confundidas, están cada vez más cercanas, entonces el centro aún es más absurdo, porque estar en el centro, ser equidistante entre dos posturas que ya están tan cerca y querer estar ahí en el centro es como decir, o sea, si ya prácticamente derechas e izquierdas ya no se sabe lo que defienden, encima aún te quieres poner en el centro, o sea, para que esté aún menos claro qué es lo que defiendes. O sea. Es curioso esto de izquierda, derecha, centro, ese posicionamiento político, que claro, evidentemente, así es fácil de organizar los partidos dentro de un espectro político, ¿no? Ahí están las ideologías, marxismo, socialismo, socialdemocracia, socialliberalismo, liberalismo, conservadurismo, nacionalismo cultural, nacionalismo étnico, bueno, hay un montón de ideologías, ¿no? Y aquí lo que ha comentado Metal Cowboy habla del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Ese partido ha sido de todo, ha sido de derecha, de izquierda y de centro. Él pone aquí que ha sido un partido de centro, pero ha sido un partido que se ha movido dentro del espectro político. ¿Por qué? Porque han surgido otras fuerzas. Cuando del PRI salió el PDR, el Partido de la Revolución Democrática, y de ese partido después salió el movimiento, ¿cómo es? Morena, ¿no? Movimiento de Renovación Nacional, ¿no? Que es el partido de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es la presidenta de México ahora. No es que no pronuncio bien el apellido porque es un apellido bastante... Lo he leído un par de veces y... que la gente... Los apellidos son relevantes. No digo eso, los apellidos son relevantes. No nos metamos en un berenjena. Raúl. No nos metamos, sin meternos, yo solo digo eso, sin meternos en ningún berenjena. Comentando eso, lo pongo en relación con el Partido Socialista. El Partido Socialista Obrero Español es un partido que, a mi juicio, ha tenido una deriva que pasó desde el marxismo en los años 70, renunció al marxismo y era una especie de, bueno, de socialismo con algunos tips o toques marxistas, pero renunció al Congreso de Sureña al marxismo. Ya cuando gobierna Felipe González, al año de gobernar, abrazan el socialliberalismo, realmente se hicieron casi liberales, pero ya mezclaron aspectos socialdemócratas y aspectos liberales. Entonces, el PSOE para mí es un partido que es como el PRI. Y yo creo que el PSOE, solo que uno dice ahora esto y te pueden crucificar, para mí el PSOE es un partido de derecha. Para mí el PSOE es un partido de derecha. ¿Por qué? Porque, bueno, derecha o centro derecha. Porque se ha quedado ahí simplemente en querer gobernar y está
siguiendo la ideología imperante. Hoy en día, a nivel global, la ideología imperante es la ideología liberal en lo económico y en lo social, pues esta ideología woke. Pues para mí sigue como, por así decir, el poder, solo que ha habido como una desorientación a nivel ideológico, tanto de Vox, del PP. Vox que ha buscado, Vox al final ha tenido que buscar no la rama liberal, ha tenido que buscar la rama social patriota para resituarse y darle como una especie de darle un partido político a los que se han quedado huérfanos del PSOE, porque muchos votantes del PSOE y gente que yo conozco han terminado votando a Vox. Lo han votado a Vox porque se han quedado huérfanos de esa idea, ¿vale? Y es como dice aquí Rafa, es una delegación del Partido Demócrata Americano, ¿no? Es como la visión americana de la izquierda, ¿no? Sí. Igual que Vox es como la visión americana de la derecha, solo que, pero es un poco, hay un poco raro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú piensas como yo? ¿Ves que otra forma de verlo? ¿Cómo? Sí, claro. Bueno, primero saludar a Martín de Cruzando el Charco, que es otro grande y que le invité al final, no pudo venir al último encuentro de canales despolarizadores. Saludos también a la Liga de los Comunes. Vox, claro. Tú decías que se orienta más o sea, quiere ocupar el espacio socialpatriota, ¿no? Sí, parece que últimamente va por ese. Pero claro, cuando empezó, parece que quería atraer tanto a ese sector socialpatriota, vamos a llamarle, como al sector más ultraliberal, a los libertarianos y todos estos, ¿no? O sea, quería atraer a los dos. Y claro, cuando se echa a Espinosa a los Monteros y se echa a bastantes liberales y ya quieren coger una orientación más como decía, social patriota, pues sí, claro, ahí se quedarían huérfanos los liberales libertarios. Serán los que antes tenían un partido, además muchos, porque yo creo que la mayoría de los liberales así de inspiración anglosajona o austriaca, liberales libertarianos, la mayoría decían que había que votar a Vox porque era el programa más liberal con diferencia. Pero claro, ahora se han vuelto a quedar huérfanos, creo. Ahora se han vuelto a quedar huérfanos. Pero aún así yo creo que, es que claro, o sea, tú ves a el portavoz, ¿no? El portavoz Buxade, ¿no? Es el portavoz, es el puesto que tiene. Pues claro, sí, él viene de la Falange, viene de ideas, y seguro que él, lo he comentado alguna vez, seguro que él no tiene que tragar muchos sapos porque no comparte ideas liberales que sigue defendiendo Vox, y que él le ves ahí que tiene que defenderlas y te imaginas ahí cómo se está revolviendo por dentro. Quiero decir que si hasta Buxade, claro, y también porque es portavoz, claro, te defiende muchas ideas liberales, coño, pues no, o sea, lo patriota, bien, bueno, que yo siempre distingo lo patriota de lo patriotero. O sea, yo creo que Vox no es patriota, porque si Vox fuera patriota, pues señalaría a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Israel, señalaría a anglosión, digamos, como el poder dominante y el poder ocupante de España, de la patria española, y como hacen lo contrario, y su patriotismo parece basarse solo en banderas, en llevar la bandera en la pulserita, en la mascarilla con el COVID, en los calzoncillos hace falta, llevar muchas banderas españolas a las manifestaciones, pues yo creo que eso es patrioterismo. O sea, porque sí, es mucho de boquilla, es mucha bandera, mucho tal, mucho encogerse el corazón y mucho emocionarte eso con la bandera y con la idea de España y tal y cual, que España fue muy grande y que tiene que volver a ser grande, lo que sea. Eso es patrioterismo. Patriotismo de verdad es decir, primero reconocer nuestra nación está sometida
está sometida, entonces debemos de alguna forma, sabemos todos que no es nada fácil, pero debemos conseguir la soberanía, básicamente. Y si no defiendes eso, pues no eres patriota, eres patriotero. Buen tema este. ¿Se puede ser patriota y no patriotero de izquierdas y patriota de derecha? Claro. Lo que pasa es que la izquierda, especialmente en España, le tiene una alergia al patriotismo que es patológica. Es otra de las razones por las que se está devorando a sí misma, por las que se está suicidando. Pero me he perdido un poco. ¿Cómo era la pregunta? Que si se puede ser patriota de izquierdas y de derecha. Pero bueno, yo digo hoy con los partidos, no que se siente uno, sino el espectro político que tenemos. El espectro político, porque claro, también sentirse, claro, igual sí. Una persona se puede sentir anarquista, no sé qué, no sé cuánto, puede mezclar un combo de ideologías y a lo mejor solo hay 10 personas en el mundo que se sienten así. Sí, claro, los anarquistas patriotas de la CNT, que hay muchos, y siempre ha habido muchos, que reivindican la Revolución Española, con ese nombre, con ese nombre. Muchas veces se dicen patriotas, y ya sabemos los contactos que ha habido muchas veces, muchos contactos y vasos comunicantes entre CNT y Falange. Aparte de compartir el color, que tampoco es casualidad. Que tampoco es casualidad. Entonces, sí, claro que se puede ser de izquierda y patriota, y se debe ser. Es que yo creo que si hay que elegir qué posición política va más unida al patriotismo, ya no que vaya más unida en el paquete ideológico, que vaya en las ideologías, no, en la posición, como hemos hablado, de izquierda a derecha, en cuanto a posición objetiva, pues si hay que elegir una de las dos que vaya más asociada al patriotismo, pues yo creo que es la izquierda. Porque si defiende a los de abajo, está defendiendo a los que están sometidos por un régimen que es cipayo. Están sometidos a un régimen que es cipayo. Sin embargo, si tú defiendes ese régimen, que sería la derecha, ¿no? La derecha, la posición política derecha así objetiva, defiendes ese régimen cipayo, pues entonces no puedes ser patriota. ¿Puede haber una derecha patriota? Sí, claro, puede haber una derecha patriota, pero una derecha patriota, pues eso, para empezar, tendría que estar en contra de este régimen, ¿no? Tendría que estar en contra de este régimen y tendría que reclamar la soberanía para España. Y además, iba a decir que tendría que ser antiliberal, no necesariamente antiliberal, pero, es decir, claro, como hay muchos tipos de liberalismo, entonces, claro, es que el liberalismo, lo quieras o no, va muy unido al capitalismo y va muy unido al globalismo. O sea, lo quieras o no. Por más que salgan ahora muchos liberales que dicen ser antiglobalistas, di lo que quieras, pero al final tu ideología es que favorece al capitalismo, favorece al globalismo, vamos a decir, al imperio dominante, que no es un globalismo así como en abstracto no, es un globalismo comandado por el imperio dominante. Entonces, pues sí, podría haber una izquierda, o sea, una derecha patriota, incluso liberal, pero el liberalismo es problemático. Te digo, el liberalismo con el patriotismo es difícil de casar, y en todo caso podría ser un liberalismo como el de... Hay un canal hace tiempo de un chileno que se llamaba El Nacional Libertario, que él intentaba unir este liberalismo libertario al patriotismo. También había otro que intentaba hacer eso, que se llamaba la revolución capitalista o algo así, bueno, no me acuerdo, da igual. Ese era chileno también, eran los dos chilenos. Pues el nacional libertario, es el hermano de Axel Kaiser, de los más conocidos divulgadores, ideólogos libertarios. Pues el hermano de Axel Kaiser, en su canal, El Nacional Libertario, él planteaba que la patria es una propiedad comunal de todos los ciudadanos. Y eso a mí me gustó mucho, porque dije, hombre, fíjate, hasta desde el liberalismo aún se puede de alguna forma
entender y defender el patriotismo. Entonces, esa sería, digamos, una opción en la que podría haber una derecha patriota, incluso liberal. Pero ya digo, el liberalismo, la ideología liberal siempre va a ser muy problemática y siempre va a ser un coladero de ideas y de una actividad económica que va a erosionar la patria, que va a erosionar la soberanía, la identidad cultural y demás. Bueno, y hablando ahora de otro partido que tenemos, que supuestamente ha sido el partido de la derecha hegemónica en España, el PP, el Partido Popular, y su líder, Feijóo. ¿Tú le ves, bueno, primero, la primera pregunta sería, ¿qué futuro le ves al PP dentro de bueno, lo que es el juego de partidos, ¿no? El espectro de partidos, ¿cómo lo ves? Ese posicionamiento, cómo se encuentra. Y también, si ves paralelismo alguno entre Feijóo y el líder de la CDU, Merz. La CDU, el democristiano alemanes. Ahí está, democristiano alemán, o sea, el de BlackRock. El de BlackRock, ahí está, el de BlackRock. El de BlackRock. El de también Rheinmetall también. Es que antes que hablábamos del centro, esto es el extremo centro. Esto es el extremo centro. Es el tío ese que viene de BlackRock. Es Macron que venía de la banca Rothschild. Eso es el extremo centro. Eso es ya decir, mira, no os vamos a seguir engañando con que aquí, con las dos Españas, o en Francia o en Alemania, con la izquierda sociológica e ideológica y la derecha sociológica e ideológica, ya no vamos a seguir engañando, ya esto es el extremo centro, el sistema puro y duro a cara descubierta. Macron y el tipo este, que no me acuerdo el nombre, pero no merece que me acuerde. Le voy a llamar BlackRock. Eso es el extremo centro y eso es el enemigo ya a cara descubierta. El enemigo a cara descubierta porque ya no es el extremo centro a nivel nacional, no solo es el extremo centro a nivel nacional del régimen del 78 aquí, del régimen de la Quinta República, ¿es? ¿En Francia? ¿La quinta es? En Francia, yo creo que es. No, da igual. Me parece que es la sexta, pero no tengo muy claro. La verdad que. Bueno, da igual. De la República Total de Francia. Sí, la República, o sea, que esos gobernantes son el extremo centro, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Porque también están, o sea, porque directamente, coño, vienes de la banca Rothschild, vienes de BlackRock. Ya sabemos cuando se cambió la Constitución con nocturnidad y alevosía para que se pusiera por delante pagar la deuda de cualquier otra prioridad nacional. O sea, está claro que esa banca, vamos a llamarla anglosionista, o sea, que es banca, bueno, sí, vamos, que no es solo, que no son todos J, y no todos viven en Israel, ni mucho menos. Ese poder de Estados Unidos, del eje del mal, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, el eje del mal, pues, y su banca y tal, y cómo usan la deuda para esclavizarnos, porque la mayoría, yo creo que aquí sabrán muy bien que no reclaman el montante total, que solo reclaman los intereses. ¿Y por qué reclaman solo los intereses? Pues porque ellos en realidad no te han prestado dinero. Ellos lo que han hecho es imprimir dinero porque su dinero vale en tanto en cuanto los marines lo defienden. O sea, en tanto en cuanto si tú rechazas el dólar, desembarcan los marines en tu costa, ¿no? Entonces, ellos no te han prestado nada, ¿no? Porque luego los liberales, salen muchos liberales garrulos diciendo, hombre, pues es que las deudas habrá que pagarlas. Y lo comparan la deuda nacional con la deuda de una persona, de una familia. Bueno, las deudas hay que pagarlas. No, mira, es que las deudas que contrae una persona, una familia. A ver, las deudas con el banco, es que el banco tampoco te presta, el banco también se inventa el dinero. El banco también, que te presta, también se inventa el dinero.
pero las deudas que puedas tener con una empresa, que puedas tener con otra persona o lo que sea personales, hay que devolverlas, obviamente. Pero es que la deuda nacional no es un dinero que alguien te ha prestado, que le ha costado ganar ese dinero, ¿no? No le ha costado ganar ese dinero, lo ha imprimido y te lo ha prestado además y casi te ha forzado a que le pidas prestado, porque así, solo reclamándote los intereses, ya te tiene cogido por el cuello. Sin más, esto no sé de dónde venía, del extremo centro, ¿no? Del extremo centro de eso. O sea, ¿tú cómo vas a ser patriota? ¿Cómo vas a ser patriota, de izquierda o de derecha, si defiendes esa esclavitud bancaria, digamos, si defiendes esa esclavitud política y económica? Y mira, y siguiendo el tema ya, bueno, que sea un poco saliéndonos de lo que es izquierda-derecha, pero ya que estamos hablando un poco también de nacionalismo, patriotismo, ¿no? Al fin y al cabo también ideología, ¿no? ¿Qué opinas sobre dos vertientes que no son separatistas, son más bien unionistas? Por un lado, los que quieren la unificación entre España y Portugal, que hay algunos grupos, el iberismo, ¿no? Esa idea, aunque bueno, es minoritaria, y también los reunificacionistas de Puerto Rico, que parece que hay cada vez más gente en Puerto Rico, pero evidentemente no la mayoría, pero vi una encuesta que hicieron en el 2020, 2021 por ahí, o 2022, que el 20% de los puertorriqueños pues se plantearían reintegrarse otra vez en España, porque realmente ellos no se independizaron, simplemente que el territorio se vendió. Además, Puerto Rico no fue invadido por Estados Unidos, fue como que, venga, el acuerdo para finalizar con la paz de París de diciembre del 1898, venga, Estados Unidos, os damos también Puerto Rico para que no nos ataquéis más. ¿Tú le ves futuro a esos dos movimientos? Hombre, sí, lo de Puerto Rico ya me enteré en su momento que sí, que la mayoría de los puertorriqueños, la inmensa mayoría incluso, ¿no? Los puertorriqueños querrían unirse a España, que Estados Unidos no les va a dejar, obviamente. Obviamente no les va a dejar. Y lo de España y Portugal, pues vamos a ver, es que es una necesidad, quiero decir, que España unida a Portugal somos un Estado nacional con fronteras naturales, con fronteras muy naturales. Entonces, sería lo loco. O sea, claro, o sea, si queremos conformar un eje, digamos, de resistencia, para que de resistencia y de combate en la medida en que se pueda, para recuperar la soberanía, ¿no? de las naciones europeas, por ejemplo, pues claro, lo primero que tendría que hacer España es unirse a Portugal, ¿no? Ese sería como el primer paso, ¿no? Si quiere, el primer paso, porque es lo más fácil, es lo más lógico, es lo más que se cae de cajón, ¿no? Después de unirse a Portugal, pues sería bueno que esa nación ibérica se uniera a Italia, a Grecia. A Francia ya, es que claro, es que del francés no te puedes fiar mucho. Es que del francés no te puedes fiar mucho. Entonces, primero yo diría con Italia, con Grecia, incluso con Rumanía, porque también es un PIG, digamos, uno de los países no es menos beneficiados para la Unión Europea, pero desde luego sí es de los más pobres y también comparte mucho con España culturalmente, a nivel de idioma, a nivel que también es una nación mediterránea, ¿no? Pues podría ser Rumanía, podrían ser otras, y luego ya se podría buscar alianza ya con Francia, con Alemania, con otras naciones de Europa, pero ya en unos términos de igualdad. Claro, y ahí yo suelo decir últimamente que como Alemania está empezando a saber lo que es ser un pig, ¿no? Porque creo que no me equivocaré si digo que la guerra de Ucrania a la economía que más ha perjudicado es a la alemana, ¿no? Además con diferencia, ¿no? Totalmente. Y entonces, claro, Totalmente. entonces cuando los alemanes ven que ahora su gran economía ya empieza a ser cada vez menos grande, que está en una posición jodida, y que encima, o sea, que los que antes eran el motor económico, los que antes eran, digamos, el virrey de Estados Unidos, que eran ahí como, pues eso, eran
en esta colonia privilegiada que es la Unión Europea, pues más privilegiados aún Alemania ahí como de virreyes, como de lugartenientes de Estados Unidos en Europa, ¿no? Pues claro, entonces Alemania en esa posición, pues los alemanes, ya los gobernantes o los ciudadanos, pues podían ver cómodos, ¿vale? Estoy sometido a Estados Unidos, pero mando en Europa. Mando en Europa a nivel económico al menos, o políticamente bastante, al menos junto a Francia, ¿no? Pero ahora, claro, ahora ¿qué van a decir los alemanes? Ahora nuestra economía se está yendo al carajo, encima se está yendo por culpa de esta Unión Europea, por culpa de esta OTAN, por culpa de la potencia ocupante de Estados Unidos y sus intereses, y encima los alemanes igual de repente dicen, hostias, pero que tenemos más de 100 bases militares estadounidenses en nuestro país y que otros países como España tienen 2 y creo, y he oído por ahí que igual las pierden, por fortuna, y pasan a Marruecos. Entonces los alemanes van a decir, me cago en la puta. Igual vienen a los PIGs, vienen a los PIGs, a los países así más católicos mediterráneos, vienen a suplicarnos que les ayudemos. Es una visión, yo creo que no Porque sé. el futuro de Europa, el futuro de la Unión Europea, no de Europa, el futuro de la Unión Europea yo lo veo bastante complejo, yo lo veo bastante dramático, porque realmente ya como la economía europea está en recesión en muchos países, hemos perdido posiciones dentro del mercado internacional, porque tanto China como otros países asiáticos le han quitado mercado a los productos europeos. Somos dependientes en materias primas, pues, y sobre todo ha sido el tema de Rusia. Estados Unidos, para esto de mi punto de vista, Estados Unidos ha jugado la baza de empobrecer Europa y balcanizar Europa, intentar que no haya una Unión Europea realmente y, si es posible, incluso balcanizar los países. Bueno, primero, mejor dicho, desmembrar la Unión Europea, aprovecharse de ella todo lo que pueda. ¿Cómo? Ahí está lo de el compromiso de los países de la OTAN, que son europeos, ¿no?, de llegar a un 5% en gasto militar. Pero ese gasto militar para comprarlo a Estados Unidos. Estrujar Europa. Y a Israel. Claro, como está ya Europa, sabe que está medio moribunda, pues vamos a estrujarla al máximo, como tú ya antes bien has comentado. Estados Unidos, tenemos bases militares en Europa, un montón. En Alemania no sé si son 250.000 soldados alemanes, perdón, 200.000 o 250.000 soldados americanos de forma perpetua. Hostia, de forma perpetua. ¿Cómo te revelas? O sea, imagínate un intento por recuperar el poder, por recuperar la soberanía dentro de Alemania. Hostia, ¿cómo coño? Es que necesitan aliados. Necesitan muchos aliados. Creo que son 200.000. Ellos solo, o sea, Alemania, fíjate, lo que decía yo, o sea, Alemania tiene, yo he dicho, más de 100 bases, no sé cuántas son, pero más de 100 bases militares. España, tío, España son 2, ¿no? Y ahora se habla de que igual desaparecen las 2 y van a Marruecos. Quiero decir que es que Alemania lo tiene mucho más difícil para recuperar la soberanía. Es decir, a España también necesitamos aliarnos con los más países posibles para poder recuperar la soberanía, pero es que Alemania, como decía antes, es que va a tener que venir a rogarnos que le ayudemos porque los alemanes, frente a 250.000 soldados estadounidenses en su territorio, ¿cómo coño van a convertir el ejército alemán en un ejército verdaderamente alemán? Hostias. Estoy buscando las milicias que tendrían que organizar populares, hostias. Ah, imposible. Estoy buscando el dato, por si... Ah, no, entonces no son 200.000, corrijo. Perdón, aquí hay... Es que es una barbaridad, es una barbaridad. Pero sería lo mejor hace menos años, ¿no? Son 25.000. Ese dato de 200.000
se me habrá cruzado, así que pido disculpas, no son 200.000. Es que es muy bestia, claro, muy bestia. Claro, con 35.000 ya. Son Con 39.000 soldados. 35.000, claro, con 35.000 ya es más viable que el ejército alemán empiece a ser alemán de verdad, que se rebele contra Estados Unidos y que se organicen también milicias, porque el ejército no bastaría, pero tampoco bastará con el ejército de las milicias. También necesita Alemania apoyarse en otros países. Vamos, está clarísimo. Realmente, de un punto de vista crítico de la historia, de la realidad, Europa es una colonia americana desde 1945. Telón de acero para un lado, americano. El otro, hacia otro lado, soviético. Pero al final lo que Estados Unidos se ha ido como esa colonia avanzándola. Porque realmente España, Francia, que son países que no tienen soberanía. Francia se puede decir que tiene algo de soberanía, el hecho de que sea potencia nuclear, vale, ahí puede tener, pero al fin y al cabo le sigue el juego totalmente a lo que dice Estados Unidos. Aunque en la época de los años 60, ¿no? Hubo ahí una especie de, bueno, de toser, ¿no? De decirle a Francia y Estados Unidos, no, estamos aquí, que nosotros queremos tener voz propia, ¿no? Con el desarrollo de su programa nuclear, pero se me acaba de olvidar el nombre del presidente. Sí, De Gaulle le echó pelotas y necesitamos en España un De Gaulle de 18 años. Bueno, Raúl, lo dejamos aquí, si eso, ¿vale? Agradezco que hayas estado. La verdad que, aparte ya de los conocimientos, de lo que dominas de ideología, de diferentes formas de cómo se utiliza la ideología para controlar al pueblo, las obras de referencia, también se agradece. Y lo que hablamos antes del directo, el toque como más de humor, claro, analizar el presente siempre con un toque crítico, pero sin olvidar algo de ironía, de humor. No quiere decir que se pierda el respeto, se falta el respeto, ni a los asuntos. Es un lubricante. A los oyentes. Perdón por la analogía, un poco para algunos igual desagradable, pero es como un lubricante, el humor y el humor y todas las artes, y todas las artes en general son una forma de que una forma mucho más efectiva que los razonamientos para que la gente se replantee las cosas. Bien. Bueno, agradecer a las personas que han estado viendo el directo, a los que lo vean también en un futuro. Y ya está, Raúl, quedamos para otro directo en tu canal. Tú cuando quieras, tú me invitas. Si yo estoy disponible, que creo que puedo estar, ¿no? Sobre todo ahora en estos meses, pues estos meses de verano, pues encantado de ir a tus directos y bueno, y que ha sido un placer haber disfrutado de tu sabiduría y tu buen sentido del humor. Bueno, y que si quieres decir alguna frase, Raúl, para finalizar. Nada, que también un placer por mi parte. Como siempre, pues contigo las conversaciones son muy cordiales y muy fecundas. Entonces, creo que y mira, tú fíjate que yo, como siempre, por miedo a quedarme en blanco, siempre me traigo algún guión. Pues del guión que tenía, no he tocado ni la quinta parte. No he tocado ni la quinta parte. O sea, que tenemos temas pendientes para hablar en futuras ocasiones. Hay cosillas por ahí para analizar y darle una vuelta y contrastar opiniones, aunque pensemos gran parte coincidamos, pero otra no, y siempre eso es bonito, ¿no? Desde el respeto y desde la buena fe, pues intercambiar ideas, que eso es lo bueno de tener al final un canal de YouTube, porque con esto evidentemente no ganamos dinero, es como una forma de intentar sensibilizar a la gente de que es importante el conocimiento, la lectura. Bueno, también hoy en día, gracias a diferentes divulgadores, pues se puede hacer también conocimiento con vídeos, ¿no? Como hacemos nosotros dos, ¿no? Tú y yo. Y bueno, sobre todo, para mí eso es el máximo objetivo, que
que la gente, las personas que vean los vídeos míos, que tengan curiosidad por leer, por ir más allá, ¿no? Que yo no soy yo el centro de la sabiduría, no. Domino unas cosas, otras no, y todos los días aprendo algo. Y, bueno, si puedo incentivar a que la gente pueda, yo qué sé, leer, pueda incluso poner en duda lo mismo que piensa, porque eso es importante, ¿no? El canal de Rafa, a mí me gusta mucho por eso, porque hay cosas que él dice o él piensa que yo que no las creo, que no, para mí no son de mi forma de pensar, pero entonces también, pues bueno, intenta uno contradecirse a sí mismo, a ver, esta idea, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto o lo otro? Y claro. esta reflexión interna es buena que la hagamos, por lo menos yo me gusta hacerla. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Viendo solo lo que te gusta y lo que tú piensas? No, no, hay una reflexión interna y lo que te cierras en un círculo vicioso que consideras al otro un enemigo y al final todo es pues enfrentamiento y no, para mí todo lo contrario. Sí, eso es lo que pretendemos combatir en esa red de canales contra la polarización, que esperamos que se convierta en todo un movimiento cultural de masas. Esperemos que a ver si por lo menos en un par de años esa red de canales llega a mucha más gente y... O que pueda confluir, o que pueda confluir con otros movimientos que haya y que podamos ir en esa dirección, porque en efecto es importantísimo, la gente que está en plan identitario, en plan su tribu urbana, solo se relaciona con gente que piensan como ellos, y encima el pensamiento se vuelve cada vez más único porque no se tolera ninguna disensión, y al final ya no es que te muevas en un ambiente que sea, por ejemplo, de izquierda o que sea de derecha, no, es que encima es de un tipo de izquierda muy concreto y tiene que ser, y no te puedes saltar nada del pack ideológico, y no te informas sobre lo que piensan otros, entonces formas entonces eso, les ves como enemigos o les ves como adoctrinados, como ignorantes, cuando igual eres tú el adoctrinado y ignorante que no tiene ni idea de cómo piensan esos enemigos, claro. Ya. Bueno, Esa es la dicho, idea. a los oyentes, muchas gracias por estar ahí. Y a ti, Raúl, de corazón, muchas gracias. Y ya nos vemos en otra, ¿vale? Gracias a ti y hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Chao.